Muy buenos días, amados hermanos. Gracias por la paciencia en cuestión de estas situaciones tecnológicas. Le damos la gloria al Señor de estar nuevamente con todos ustedes, ya reunidos en este día para poder seguir hablando de la palabra del Señor. Y es un grande gozo, amados, que estamos ya dispuestos a recibir la palabra. Nos ha amanecido la misericordia del Señor, una realidad, amados hermanos, muy grande. Estamos listos para volver a ser rociados, fortalecidos por las aguas benditas de la Escritura, que son la palabra de Dios. Y somos privilegiados, amados hermanos, de que el Señor nos haya permitido esta bendición, nos haya permitido esta gracia y estemos escuchando siempre su Escritura. Así que, amados hermanos, pues doble bendición por recibir un nuevo día y también una nueva semana. Si el Señor nos presta vida, que podamos estar dispuestos y disponibles al amor del Señor. Así que, bueno, amados hermanos, vamos a mandar unos saludos, ¿verdad? Primero vamos a orar, amados hermanos. Que el Señor nos guíe en su gracia en esta mañana. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa misericordia que tú nos permites, Señor, en presentarnos delante de ti. Ponemos, Señor, en tus benditas manos el control de toda esta enseñanza, de todo este tiempo, de todo lo que está aconteciendo en nuestros corazones, en nuestra mente, para que seas tú, Señor, fortaleciéndonos en toda buena obra, conforme a la potencia de tu gloria, en Cristo Jesús. Guíanos en este tema. Danos la oportunidad de explicarlo conforme a tu verdad. Danos la oportunidad de realmente fortalecernos en las cosas que has hecho, Señor, que has escrito, para escapar de esta perversa generación. Te damos la gloria, Padre bendito. Santo eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, bendice los oídos de todos los que van a escuchar esta enseñanza, ahora en vivo y después por la transmisión, por la grabación, para que seamos edificados en el amor de Cristo, todos en acuerdo y la unidad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Un grande gozo, ¿verdad? Un grande gozo poderlos saludar nuevamente. Y bueno, vamos a iniciar los saludos. Primeramente a nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? Un saludo muy grande, hija. Bendiciones. Qué alegría que estés echándole ganas a las cosas del Señor. Un saludo grande. Nuestra hermana Jacqueline, Janet, desde allá un saludo hasta Lima, Perú, ¿verdad? Un saludo grande, hermana, qué bendición que nos puede estar siguiendo en este medio. También un saludo muy grande a nuestra hermanita Rosy, aquí en Córdoba, Veracruz. Hermanita Rosy, un saludo grande. A nuestra hermana Grisel, mi amada esposa, ¿verdad? Un saludo grande hasta el otro lado de la casa, que está aquí junto, para la gloria del Señor. Qué bueno que está a la disposición de hacer las labores y escuchar la palabra. Nuestros amados hermanos Cres y Patti, hasta la Ciudad de México, les mandamos un saludo muy grande. Qué alegría, amados hermanos. Nuestros amados hermanos Jorge y Lulú, Jorge Blanco y Lourdes Ameca, ¿verdad? Un matrimonio de mucha bendición, amados hermanos. Y le mandamos un saludo grande hasta Boca del Monte, Veracruz. Así que, amados hermanos, una alegría. Y nuestro hermano Beto, allá en Lima, Perú. Hermano, muchos saludos, muchas bendiciones a usted, a su esposa, a todos sus hijos. Y a lo que el Señor mande, ¿verdad? Hemos dicho que una bebecita, pues vamos a ver, ¿verdad? Igual y sí, vamos allá a inclinar nuestros deseos hacia el Señor, va a ver quién latina, pero el Señor es el que se glorifica. Estamos muy contentos por esta bendición que el Señor les regala, amados hermanos. Y bueno, nuestro hermano Misael, un saludo, amado hermano Misael, también hasta Boca del Monte, Veracruz, un abrazo muy grande. Y bueno, amados, pues vamos a preparar nuestro corazón para hablar de este tema, ¿verdad? Un tema, bueno, pues muy importante, y espero que el Señor me dé gracia para hablar de esto de una forma sencilla, porque pues hay muchos paradigmas, ¿no? Muchas cosas así que, bueno, pues se conforman un poquito al mundo, pero
No es algo fácil hablar de este tema, pero vamos a intentarlo para la gloria de Cristo y vamos a hablar de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, amados hermanos, algo muy importante, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la historia de la iglesia? Eh, Vamos a ver si en esta semana hablamos de estos temas, del tema de la historia de la iglesia. Si Dios nos presta vida, ¿verdad? Ya estamos hoy, lunes 11 de mayo del 2020, pues ya vamos por menos. Dicen que la cuarentena se acaba el 30 y en algunos municipios el 17 ya nos van a dejar andar libremente por la calle. El Señor nos permita. Aprovechamos un saludo a nuestros hermanos Alejandro y Aurora, un saludo grande, y nuestros amados hermanos Josué y Ney de aquí en Córdoba, Veracruz, un saludo muy grande, amados hermanos. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Bueno, vamos a hablar esta semana de la historia de la iglesia. Vamos a empezar por Adán, de Adán a Abraham, ¿no? Es un reto muy grande, a ver si nos da tiempo para una sesión, si no, pues las sesiones que se puedan, ¿verdad? De Adán a Abraham, luego vamos a hablar de Abraham a Moisés, luego de Moisés a Cristo, y luego de Cristo a los apóstoles, y luego de los apóstoles al día de hoy, y luego del día de hoy a Cristo, ¿verdad? Vamos a ver si el Señor nos permite. Saludos, hermana Vilma, también, muchas gracias por sus saludos. Un saludo muy grande. Nuestra hermanita Ney ya se había conectado. Lo que pasa es que yo, en vez de ponerle el audio, le puse video, y como la cámara daba hacia el fondo donde tengo recargado el teléfono, se veía negro. Y yo desconocí, dije, caray, no está como siempre, y ya vi que me había equivocado. Por eso me salí y volví a entrar. Así que hermana Ney, muchas gracias por estar pendiente inmediatamente de la conexión. Un saludo grande a todos, amados hermanos. Bueno, vamos a hablar de Adán, Abraham. La historia de la iglesia, amados hermanos, muy importante, porque hay que saber hacia dónde el Señor nos ha traído. Empezamos en el libro de Génesis, ¿verdad? Para hablar de la vida de Adán, y esto nos debe dar una enseñanza acerca de cuál debe ser también nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Bueno, amados hermanos, un saludo también a nuestro hermano Cristian Guaraca. Amado hermano Cristian, hasta un saludo. No sé en qué distrito vive el hermano Cristian, pero sé que es un poquito alejado, más allá de Villa El Salvador. Creo que no sé si estoy correcto, pero sí vive un poquito lejos. No sé cómo se llama exactamente el distrito, amado Cristian, hermano Cristian. Si ahí pone qué distrito vive, le vamos a agradecer. Todos un saludo hasta Lima, Perú, para nuestro amado hermano Cristian. Bueno, ¿qué podemos hablar de la historia de la iglesia en Abraham, desde Adán? Bueno, amados, Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Según cuenta la narración de los evangelios, fue hecho a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Fue hecho a imagen y semejanza, el primer hombre creado por el Señor, con el propósito, dice el profeta Isaías, que es para la gloria del Señor, para glorificar su nombre, y así fue creado Adán. Versículo 26, capítulo 1 de Génesis, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Digamos, amados hermanos, que esta gracia que el Señor le da al hombre, ¿verdad? Dice que sea conforme a la imagen del Señor, algo muy importante. Conforme a la imagen del Señor, dice la palabra, y esto nos debe de entender que esto es algo muy importante. Somos hechos según la imagen del Señor. Nada más, no hay otra cosa en la creación que seamos hechos que se haya hecho a la imagen de Dios, sino nosotros como la raza humana. Se nos creó a la imagen de Dios, algo muy importante, muy hermoso. Digamos que a Adán se le da esta primogenitura, por decirlo así, primogenitura que se le da a Adán, ¿verdad? Que él la pierde, ya sabemos, por su pecado, y luego por eso la Escritura habla de Cristo como el primogénito de toda la creación, porque se le da al hombre la capacidad de señorearse, y en la gracia de Cristo, cuando Él restaura
la identidad del hombre delante del Señor por medio de su sacrificio, de su obediencia, de su obra, entonces Jesús queda como el segundo Adán, en el cual tenemos vida y salvación, que es lo importante. Entonces, Adán, amados hermanos, ¿cuál era el propósito de Adán? Ser conforme a la imagen del Señor, tener el señorío y manifestar la gloria de Dios en la tierra. Esto obviamente sabemos lo que sucede, y Adán peca, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado más grande de Adán? Bueno, el pecado más grande de Adán, amados hermanos, no es tan solo, vamos a hablar así en cuál fue el problema. El pecado de Adán no fue tomar del árbol prohibido, que a final de cuentas él lo toma como responsable, que era él. Sin embargo, la autora material fue pues la serpiente que engañó, y luego Eva que le lleva. Pero, amados, es importante aquí ver cómo se da la historia de la iglesia. La iglesia está sustentada sobre el deseo del Señor de que seamos su imagen, de que seamos su gloria, cada uno en particular como hijos de Dios. Así ha sido desde el principio. Ese es el propósito principal, que glorifiquemos al Señor y que seamos para la gloria de Cristo. Después vemos la incapacidad de nuestro corazón de llevar esta carga por nosotros mismos. Es imposible por nosotros mismos tener esta capacidad de agradar al Señor en todo. Entonces viene la corrupción del pecado y viene esta desobediencia. Sin embargo, amados hermanos, algo que si vemos de la historia de la iglesia se está volviendo a repetir una y otra y otra y otra. Por eso es importante ver la historia. El Señor es misericordioso y compasivo, es una realidad. Lo dicen todos los evangelios, los salmos, los profetas, toda la escritura habla de la misericordia del Señor, por la cual no hemos sido desechados, que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. El problema, amados hermanos, fue que el hombre se justificó solo. Él se justificó. En el capítulo 3, en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de delante de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, amados hermanos. Estoy tratando de ir un poco rápido porque no me quiero detener. Podríamos pasar horas hablando de todo esto, pero no es el propósito. Quisiera tratar de avanzar para llegar hasta Abraham y ver si en esta semana, a principios de la otra, terminamos esta sesión, este proyecto de la historia de la iglesia. Bueno, brevemente, amados, el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Sin embargo, el hombre no tiene esta capacidad por él mismo. Demuestra que no solo desobedece, sino que se esconde, y podemos anotarlo como una característica que nos sigue pasando hoy en día. Somos hechos a la imagen de Cristo, desobedecemos su palabra, luego nos escondemos del Señor. Bien lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que el hombre malo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que anda en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente no quiere ir al Señor para que no se descubra su pecado, no quiere ponerse en orden para que no se descubra su insensatez, cosas que aún algunos tienen temor de ver su maldad, sienten vergüenza tan grande que tratan por todos los lados de evitar ese sentimiento, y son capaces de mentir, de hacer muchas cosas. Por eso dice la palabra que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, porque se necesita mucho valor para admitir nuestra responsabilidad. El hombre no solo desobedece, sino que se justifica a sí mismo, no acepta su responsabilidad. El hombre es hecho a la imagen de Dios, Adán es hecho a la imagen de Dios. Adán se le dio una autoridad, un señorío sobre la tierra. Él no la puede llevar en la santidad, peca contra el Señor, desobedece, se esconde. Y el peor pecado de Adán, amados, el peor pecado es cuando él se justifica, ¿verdad? Dice, versículo 9:
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amados hermanos, sabemos que el Señor ya sabía dónde está Adán, obviamente, porque Él es omnisciente, omnipresente. Entonces, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Por qué le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Pues esa pregunta es para que se manifieste delante de nosotros. Adán mismo entendiera que se estaba escondiendo del Señor, porque nuestro corazón es tan engañoso que nosotros mismos nos justificamos, nos creamos nuestras propias mentiras, nos engañamos solos, amados hermanos. Hay gente que de verdad, hermanos, que se engañan solos. Se creen sus propias mentiras de tal tamaño que te exigen que tú también les creas. Y lamentablemente sus frutos hablan por sí solos. Y esto es lo que sabiamente nos dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Hay gente que, pero la vez que está pero aferrada y se cree su mentira, que hasta daría todo por mantenerse en su engaño. Sin embargo, sus frutos lo denuncian. Entonces el Señor dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para que veamos nosotros cómo los hombres somos necios, insensatos, y nos engañamos. Y no tenemos el valor para aceptar nuestra responsabilidad, porque eso es una gracia que solamente vino a través de Cristo. El hombre no puede aceptar su responsabilidad, no tiene, por sí mismo no tiene fuerza para aceptar su responsabilidad si esto no le fuese dado de Dios como una gracia. Y en esto, amados, dice el versículo 10, y respondió a Adán y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. De aquí dice la palabra que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. El temor de la vergüenza, de la insensatez, de saber que si nos enfrentamos a la justicia tenemos miedo de morir porque sabemos que hemos hecho mal. Ese es el temor del que habla aquí la Escritura y que habla también el apóstol Juan. Pero cuando tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, cuando hemos resucitado, cuando hemos muerto a nuestras pasiones y resucitado para vida nueva, sabemos que ya no hay este temor. Y ahora sí podemos reconocer nuestros errores. Todos los hombres tenemos el temor a enfrentarnos al Señor. Todos los hombres tenemos este temor, como un instinto. Y más cuando hemos pecado, más. Es un temor a ser avergonzados, es un temor a reconocer nuestra maldad, es una vergüenza grande que no queremos sufrir. Y esto es por engaño de Satanás. Porque las vanidades que le enseña Satanás, bueno, no le enseña Satanás no enseña nada. El fruto que Dios había prohibido al hombre, ¿verdad? Generaban estas cosas. Sin embargo, el Señor no quería que el hombre las conociera por sí solo. Eso era algo que Él pudo haberles entregado de una manera ordenada, por decirlo así. Estaba escuchando a unos hombres insensatos en History Channel, perdón, que así de repente estaba yo viendo el televisor, pasó un comercial y decía, parte del corto, decía, Satanás le enseñó al hombre todo lo que sabe. ¿Dónde está esa mentira? Satanás no sabía nada. Lo único que les dice él es lo que iban a obtener si comían de ese fruto, pero ese fruto pues obviamente que venía del Señor. El Señor les hubiese podido dar eso en su momento, en su tiempo. Él prohíbe que coman eso porque el Señor sabe en qué momento va a entregar al hombre cierta sabiduría, ciertos conocimientos. Esto lo dice el libro de Juan, cuando Jesús en el capítulo 16 habla del Espíritu Santo y dice, ahorita hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Entonces hay un proceso donde el Señor nos va revelando las cosas que necesitamos saber. Seguramente este fruto producía esto en Adán, en el ser humano. Sin embargo, por evidencia bíblica, sabemos que el Señor ordena no comerlo. Y Satanás le dice, si tú lo comes, esto vas a aprender. Entonces Satanás no le entregó nada al hombre, simplemente fue astuto. Y el hombre come de este fruto y aprende cosas que no le han sido dadas todavía a aprender. Y entonces él tiene esta soberbia, esta vanagloria de la vida, estas cosas que Satanás usa a su favor para tentar al hombre y entonces separarlo de Dios por este conocimiento que él ha adquirido de forma ilegal, amados hermanos. Ilegal. Por eso el Señor es tan celoso de su doctrina y por eso el Señor condena todas estas cosas.
y no se agrada el Señor de que nosotros tomemos conocimiento ilegalmente. Es una cosa que, de ahí voy a mencionar, por ejemplo, las famosas películas piratas. ¿Los cristianos podemos comprar películas piratas? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es una forma de obtener conocimiento o principios de una forma fácil, ilegal, irresponsable y, y hacerlo por nuestras propias fuerzas. O sea, de alguna manera, si no hay la capacidad para instalar un programa, para comprar una película, pues no se compra porque en su momento el Señor dará la provisión y será el tiempo del Señor. Es algo similar lo que hizo Satanás con el hombre, darles a probar este fruto que les dio una grande vanidad, una soberbia, un conocimiento que después lo único que generó era esa vergüenza por perder estas cosas que se obtenían, tanta vanagloria. Cuando uno prueba la vanagloria, le cuesta mucho trabajo humillarse y ese fue el problema que tuvo Adán. Eh, Decíamos, no quiero tenerme mucho en eso, pero es importante. Llama el Señor a Adán y le dice, eh, ¿dónde estabas? Dice, te tuve miedo, Señor. Vi que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo es que aprendiste eso? Bueno, el Señor ya lo sabía, ¿no? ¿Y quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol? Aquí está aclarado que el conocimiento lo da el árbol, ¿eh? No, Satanás, hay que ir aclarando porque luego Satanás es muy mañoso. Lo único que Satanás hizo fue empujar la concupiscencia de Adán y de Eva y que ellos mismos pecaran tomando las cosas que Dios no les había permitido de una manera ilegal. Ese conocimiento, por eso es una obsesión quererlo saber todo, dice Deuteronomio 20, creo que 29, donde dice las cosas reveladas no las, son para nosotros, las que no son para el Señor y no hay que andar buscando lo que no ha sido revelado por él, sería tanto como aferrarse a comer del árbol que no se nos permitió, por decirlo de alguna manera. Lo que no nos ha revelado el Señor no tenemos por qué estar inventando y viendo hacia dónde tenemos que sacar una conclusión. Eso el Señor obviamente no se agrada de eso, de esa vanagloria. Y bueno, Adán, cuando le preguntan, ¿quién te enseñó? Comiste del árbol, ¿verdad? Bueno, ese fue el grave pecado de Adán. Ese fue el grave pecado. Ese fue el grave pecado. El pecado más grave fue la respuesta de Adán aquí. Esta es parte de la historia del hombre. La respuesta de Adán, y sí quiero ser muy enfático, es uno de los principales problemas con el cual todavía batallamos hoy. Eh, este, en esta respuesta, porque él es, en vez de decir algo como esto, ¿verdad? Sí, Señor, comí, pequé, Señor, perdóname, fui débil, no debí de haber comido, fui responsable contigo, soy como nada, soy polvo, Señor, se me cae la cara de vergüenza, soy un hombre perverso, un hombre vil, ¿cómo fui capaz de desobedecerte, Señor? Ten misericordia. Amados hermanos, al menos algunos consecuencias se nos hubiesen sido quitadas. Eh, Sin embargo, amados hermanos, la respuesta de Adán, digo algunas porque bueno, la muerte ya no pudo haber sido quitada por cuanto desobedeció. La paga del pecado es muerte. Al comer el fruto, ya la muerte entró, ahí ya no había de otra, ya no había por dónde escaparse. El Señor ya no podía revertir eso porque no había hasta ese entonces un sacrificio que propiciara ese error. Lamentablemente, al comer del fruto, la sentencia de la muerte ya había entrado, era imposible ya revertirlo por el decreto del Señor. Lo que tal vez sí hubiésemos alcanzado misericordia fue ya la segunda condenación, aquella era de trabajar ahí, de trabajar con el sudor de la frente. Tal vez las mujeres, esa sentencia que el Señor hace, porque también le pregunta a la mujer, bueno, ¿y tú qué hiciste? Al justificarse la mujer, el Señor da otra sentencia en donde ya viene ese castigo también acerca del hombre, la mujer en todas las cosas que iban a hacer. El hombre trabajar duramente y la mujer tener los hijos con dolor. Si la respuesta de Adán hubiese sido, Señor, perdóname, y después, Eva, ¿tú qué hiciste? Señor, yo he pecado.
el Señor hubiese sido misericordioso, amados hermanos, misericordioso, clemente, tardo para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia, y hubiese habido una misericordia ahí, amados hermanos. Digo, ya no revertir la muerte, porque les digo, hasta ese momento no había un sacrificio que propiciara todo esto. Estas cosas, amados hermanos, han estado siempre presentes desde Génesis al Apocalipsis. Esta conducta del hombre, esta forma de la desobediencia, esta forma de la autojustificación, de no reconocer sus errores. Y entonces el Señor es enfático en el castigo y da un castigo al hombre, un castigo a la mujer, un castigo a la serpiente. Bueno, amados, después sabemos que el Señor cubre, ¿verdad? Los cubre su desnudez con pieles de animales, lo que pues sabemos que simboliza un sacrificio que propicia, ¿verdad? Que propicia de alguna manera, no completamente, pero sí cubre el pecado, cubre el pecado. Y aquí ya empiezan a ver esas figuras de lo que es la expiación, esa es la palabra, ¿verdad? Ahí ya empiezan a ver esas figuras, ya las hay, simplemente se van enfocando más claramente a raíz de que viene la historia de la iglesia, pero siempre ha estado estas características dentro presentes en la relación entre Dios y su pueblo. Primero, que somos hechos para su gloria. Después, la ley, el mandamiento expresado como una medida de relación entre el hombre y Dios. El primer mandamiento que se le da dice, no comas de este árbol. Este es uno de los mandamientos importantes. El primer pecado fue ahí comer del árbol, porque el pecado es la ruptura del mandamiento, y ese pecado fue el que ocasionó la muerte. Después viene esta actitud de falta de reconocimiento, de falta de arrepentimiento en Adán. Y entonces viene otro castigo también, además ya de la muerte, esa vida esclavizante del trabajo, esa vida esclavizante del dolor, del sufrimiento que da al hombre. Dice, el hombre nace para la aflicción por el pecado de Adán, dice el libro de Job. Entonces esta aflicción ya viene como un castigo también, consecuencia de la autojustificación, del no humillarse delante del Señor. Entonces lamentablemente esto acontece, ¿verdad? Lamentablemente esto acontece y se ratifica el castigo de Dios sobre Adán y Eva. Después viene la primera figura de la expiación, unas pieles con las cuales cubre la desnudez. Recuerden que las vestiduras siempre van a ser una figura de las obras del creyente. La desnudez representa completamente la vergüenza de nuestro pecado. Entonces, al sacrificar este animal y usar las pieles para cubrir el pecado, eso es la esencia de la expiación, ¿no? Lo que decía el pacto de Moisés, lo que decía el libro de los Hebreos, que estos sacrificios no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia, cubren ciertas faltas, ¿verdad? Pero no propician completamente toda la ira de Dios, ¿no? Hasta que no llegase el sacrificio de Cristo. Ya vemos la figura entonces de este sacrificio, ¿no? de esta expiación, de que alguien tomase nuestro lugar por el pecado, cosa que no nace con la ley de Moisés, ya estaba presente. Y hay muchas figuras que ya van a estar presentes, que no nacen a través de un pacto. Desde la creación están muy definidas. Está definida la relación entre lo que el Señor va a pedir después, en cuanto a los holocaustos, en cuanto a las ofrendas, a los becerros quemados. Todo esto ya estaba establecido. Y también la misma característica del hombre, la desobediencia y la falta de reconocimiento de su pecado. Esto es algo importante. Ahora, hay algo hermoso de reconocer aquí también, que va presente en toda la historia de la iglesia, que va a ser la misericordia del Señor. Porque yo les comentaba que si la respuesta de Adán hubiese sido diferente, hubiese habido una misericordia más del Señor. Sin embargo, fue igual de aberrante o peor de aberrante. Encontramos los ejemplos en Saúl y David. Saúl tal vez hizo menos pecado que David, porque Saúl pues hizo un sacrificio ilegal, se obstinó. Bueno, lo que hizo Saúl, a lo mejor tú puedes decir, bueno, fue de más buena fe, porque quiso ganar una batalla para el Señor, quiso
no mató a los amalecitas pensando en proponerle algo mejor. O sea, también fue garrafal, pero yo lo que quiero decir es que tal vez humanamente uno podría decir, bueno, pues lo que hizo Saúl, pues bien intencionado, aunque sabemos que esas cosas no existen a la hora de juzgar el juicio justo del Señor. Pero lo ejemplifico para que veamos cómo opera esta misericordia. Sin embargo, el pecado de David sí fue fragante, fue pensado en él nunca pensó en el Señor, o sea, ni por dónde. Era más fragante, adulterio, asesinato, vanagloria, fue peor el pecado de David. Sin embargo, la respuesta posterior ante la exhortación fue muy diferente a la de David a la de Saúl. Saúl permaneció en su obstinación. Saúl permaneció en su obstinación y fue desechado. David se humilló y fue exaltado. Entonces, aquí Adán no se humilla. Pero acontece algo glorioso, porque aunque David no se humilla, ¿verdad? El Señor provee un sacrificio y extiende su misericordia. O sea, yo les decía, si la respuesta de Adán hubiese sido favorable, si se hubiese humillado a Adán y hubiese dicho fue mi culpa, tal vez se hubiera menguado la condenación que se les dio después en cuanto al trabajo, en cuanto a la aflicción. Sin embargo, amados hermanos, sin ser necesaria la respuesta correcta de Adán, el Señor sí extiende su misericordia. La extiende gloriosamente al proveer un sacrificio que al menos cubriese parte del pecado del hombre y alcanzara una misericordia. Eso es algo glorioso porque aquí muestra que no dependemos de nuestras obras, o sea, la salvación siempre será por gracia, una manifestación de la gracia, aunque en menor proporción en el Génesis y gloriosamente manifestada ya en el pacto nuevo, en Cristo, en la sangre de Cristo. Sí vemos, amados hermanos, la misericordia del Señor con la cual no hemos sido consumidos. Es algo glorioso, amados, que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la forma en que la iglesia se debe desarrollar y se ha desarrollado siempre nuestra comunión con Dios. Tenemos entonces esta parte donde el Señor ya establece un mandamiento, establece una ley que el hombre rompe, que además el hombre permanece en esa vanagloria, en ese conocimiento que él adquiere de forma ilegal. Esa soberbia lo hace independiente del Señor, lo hace astuto, porque literalmente Adán le echó la culpa a Dios por la mujer que le dio. Sin embargo, el Señor es justo, no puede ser burlado y los castiga. Entonces encontramos todas figuras ya de redención. Y después el Señor en su misericordia, sin que ellos hayan hecho nada bueno, Él les provee un sacrificio para cubrir sus pecados. Como fruto de cubrir este pecado, se les dan después ya se les expulsa, como el lugar del Señor es 3 veces santo, no puede habitar la iniquidad, el Señor no soporta ver la iniquidad, y aunque se había ya muerto un animal por ciertos pecados, no expía todo el pecado ni propicia toda la ira de Dios. Son desechados son desechados del huerto. Por eso no podemos ver esta figura no tan clara, porque vemos que sí, son cubiertas con pieles, pero es una sombra, muy sombra de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo sí propicia completamente la ira de Dios. Nos es propicio a nuestras rebeliones, y esa propiciación que calma completamente toda la ira y paga las demandas justas de la ley del Señor es algo glorioso, pero ya se veía por ahí la gracia del Señor. Entonces, vamos aquí en cuanto son echados de la presencia del Señor, porque el malo no habitará junto al Señor, dice la palabra, y aunque ya habían cubierto por pieles, eso no los hacía justos, porque habían pecado y a la muerte había entrado. El hombre es desechado de la presencia del Señor. Sin embargo, lleva una ligera misericordia, una gracia común que ya empezaba a haber sobre la vida de la humanidad, y viene aquí en Adán y Eva. Por ese pequeño expiación que se hace, ese pequeño sacrificio les da una pequeña oportunidad, y ellos entonces empiezan a multiplicarse, tienen hijos e hijas, muchos hijos, muchas hijas, ¿verdad? Muchos hijos y muchas hijas. Sin embargo, Pedro nos da una señal cuando él habla, dice: linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis sus virtudes. Esto de linaje escogido nos da una pista. ¿Cuál es la pista? Que el Señor siempre ha guardado un remanente. Entonces, cuando le nacen los hijos, Caín y Abel, siempre nos hemos ido, no hemos visto bien, nos hemos ido con la astucia de Satanás, que pensamos que fueron los únicos hijos de Adán y Eva. No. O sea, fueron los primeros, pero después de Caín y Abel siguen teniendo hijos e hijas.
O sea, son un montón de hijos e hijas. Pasan los años ya. Para cuando Caín mata a Abel, ya han pasado mínimo 120 años, muchas generaciones, ya 2 generaciones mínimo serían, casi llegando para la tercera. Ya gente habrá crecido, se han multiplicado. Los primeros hijos sí fueron, sí se casaron entre hermanos, pero eso no duró mucho. A los pocos años ya los rasgos sanguíneos se fueron diluyendo y ya para cuando Caín encuentra a su esposa, ya obviamente ya ni siquiera parienta cercana era de él por las cuentas, y vemos ahí las cuentas siendo un poquito objetivos. ¿Por qué digo que siendo objetivos? Porque no sabemos la edad, no sabemos la edad, es un misterio que no vamos a tratar de investigar. La edad reproductiva en que el Señor forma a Adán y Eva. No sabemos la edad reproductiva, pero sí sabemos que los años se transcurren igual. Se cuentan de la misma manera en cuanto al movimiento del Sol y de la Luna, la transición de la Tierra sobre su propio eje y la vuelta que da alrededor del Sol. Entonces, los 9 meses con que nace un bebé es ese mismo tiempo desde Adán hasta la fecha. Entonces, si hablamos de 130 años y cada 9 meses estaban haciendo un bebé, amados, pues ya para 130 años, ya estamos hablando que había mucha gente en edad reproductiva, ya multiplicándose de tal manera que en pocos años se quitó el rasgo parental. Si hacemos unas cuentas ahí y vemos que ya para Caín y Abel, ese rasgo ya de parientes directos ya se había quedado prácticamente ya sesgado, ya no había eso. Entonces, para cuando Caín conoce a su esposa, pues era una mujer que ya no sabemos ni si su parienta directa, bueno, parienta pues sí, pero ya no tan directa, se casa con ella. No tenía que ser su hermana de sangre, ¿no? Pues ya había pasado mucho tiempo. Y bueno, Mauser. Caín y Abel son el linaje escogido, los hombres que van a ser señalados para que venga Cristo a través de la historia. A partir de aquí, la historia se va a basar solamente, principalmente en los hombres de Dios, para que vayamos viendo hacia dónde viene la piedad de Cristo, la obra del Señor, la santidad, la redención. Acuérdense que los hombres somos hechos para su gloria. A partir de aquí, la narración bíblica solamente va a ir enfocando a los hombres que necesita la Escritura decirnos que son ejemplo de la obra de Dios en nuestra vida y de la relación entre Dios y su pueblo. Y entonces viene Caín y Abel, que son los dos hombres que son escogidos para permitir que haya una adoración. La misericordia de Dios se extiende en Adán y Eva, que les provee 2 hijos que van a seguir permitiéndoseles estar en la presencia del Señor de alguna forma. Cabe señalar que Adán y Eva, amados, por esta expiación, por este castigo, lo dice la palabra, que el castigo corrige, el castigo purifica, amados hermanos. No, si hacemos una pregunta, decimos, bueno, cuando venga la resurrección y salga de polvo Adán y Eva, ¿a dónde irán? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde irán? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, pues es una bonita respuesta y la respuesta está muy clara, ¿verdad? Que ellos, dice la palabra, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí hubo un arrepentimiento en Adán y Eva. ¿Por qué lo decimos? Porque fueron participantes de la disciplina. La disciplina al presente no es motivo de gozo, pero después da un fruto apacible de justicia en aquellos que fueron ejercitados en ella. Entonces, por esta evidencia en Hechos, los proverbios que dicen que el castigo purifica, la corrección del Todopoderoso que habla el libro de Job, fue lo que hizo que Adán y Eva se arrepintieran de lo que ellos habían hecho. Se arrepintieran de alguna manera y alcanzaran esa gracia que aún por méritos de Cristo, como figura también de esa regeneración, ellos alcanzaran esa fe que les permitiera entrar a la gloria del Señor. Y esto se da porque cuando viene Caín y Abel, ellos tienen que aprender de algún lugar a presentarse delante del Señor. Ellos deben de aprender de algún lugar. ¿Y de quién aprendieron? De sus padres, de Adán y Eva. Hay evidencia bíblica cuando nace Set de que la que se encargaba principalmente de atenderlos y enseñarles esto era la mujer, era Eva.
Eva les enseña cómo presentarse delante del Señor, porque Adán había recibido un juicio, tenía que estar trabajando todo el día, y imagínense, para mantener quién sabe cuántos hijos, los primeros, ya hasta que le haya crecido un muchacho que le ayudara a Caín ahí a sembrar o hacer esas cosas, pero pues imagínense que no tenía tiempo, y la que criaba a los niños, y que un titipuchal de niños era Eva, y les enseñaba como una gracia ya del arrepentimiento a temer al Señor. Obviamente hubo unos hijos que no le salieron buenos, se fueron, ya lo veremos después con más detalle cuando estemos delante de la presencia del Señor, pero también lo que es una realidad es que también hubo hijas piadosas de Adán y Eva, también hubo hijas piadosas. No salen en la narración porque el Señor llama al hombre como cabeza, pero sí hay mujeres piadosas que también, así como Abel, mujeres también que son humildes y aman al Señor. Caín y Abel representan a los dos tipos de hijos de Dios que se les permite el conocimiento del Señor. Se les permite el conocimiento a muchos que son llamados, pero pocos los escogidos. Los llamados son Caín y Abel. Abel sí valora el llamado, le da al Señor la ofrenda que él quiere, y Caín no valora el llamado, le da a Dios lo que quiere. Hay creyentes, bueno, por decirlo de alguna manera, personas que tienen acceso a la gracia del Señor, conocen la Escritura, pero terminan dándole a Dios lo que ellos quieren, y viendo la vida como ellos quieren, la doctrina como ellos quieren, y no como el Señor quiere. Y lamentablemente, amados hermanos, ya sabemos la historia. Es desechada la ofrenda de Caín porque no fue hecha por fe. Por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, por la fe. Y ya se empieza a marcar la historia de Caín y Abel, una relación gloriosa de fruto de esta redención, de este castigo, de este trato de Dios con Adán y Eva, que empieza a haber ya una fe naciendo. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto que Adán, por eso digo que hay evidencia que ellos ya alcanzaron una gracia de redención, de salvación, Adán y Eva, porque enseñaban a sus hijos, y aunque Eva probablemente fue la que más instruyó, también venía de la cabeza que era Adán, quien tomó la responsabilidad y habló precisamente del temor de Dios y de obedecerle y darle al Señor lo que pide. Porque este hijo Abel le entrega ese sacrificio, porque oyó de sus padres cómo fue sacrificado un becerro para expiar ese pecado que ellos habían hecho, el cual les trajo una gracia, de una misericordia para poderle buscar al Señor y tener una oportunidad de salvación, para que viniese ese linaje hacia Cristo, que es nuestro Salvador de la raza humana, el Dios hecho carne. Entonces Abel sí empieza a formarse una fe sincera, una fe verdadera, una fe como fruto del castigo, una fe como fruto de la experiencia del error de los hombres. Ya para Abel ya recapitula y toma conciencia de todo lo que ha pasado hasta ese momento y presenta el sacrificio correcto, manifestando el pueblo que a Dios le agrada. Y se agrada el Señor de Abel. Y Abel, hemos oído que Abraham es el padre de la fe, pero no, amados hermanos. El padre de la fe, podríamos decirlo que pudo haber sido Adán, pero el que sí podemos decir que ya presenta por testimonio en el libro de los Hechos la primera conciencia de fe es Abel. Vamos a verlo, Hebreos, disculpen, amados hermanos, capítulo 11. Hermanos, cuando yo hice este bosquejo de hablar de la historia de la iglesia, pensé que podíamos tomar una hora para hablar esto, pero veo que va a ser un poco difícil. Pero bueno, vamos a dejarle al Señor que Él nos ayude. Vamos a ver qué se puede. Amados hermanos, no va a ser que nos termine la cuarentena, todavía nos estemos hablando de esto. Todo para la gloria de Cristo. El Señor nos ayude. Hebreos, déjenme llegar ahí, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, dice la palabra, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Abel. Ya se manifestaba esa fe gloriosa, de Abel. Ya entonces ahí la primera manifestación de la fe fue el sacrificio de Abel. Lo que Abel entrega al Señor. La ofrenda de Abel representa al creyente que ama al Señor, que le da al Señor lo que pide, que se sujeta, que aprende de los errores de los demás, que toma la conciencia de todo lo que está pasando y que sabe la oportunidad que es ser perdonado, y que cree desde que Adán, su padre, le cuenta y Eva, su madre, le cuentan de todo lo que aconteció, la serpiente, su necedad, su respuesta insensata, porque esto después se va a manifestar en una escritura. Después se va a traer una escritura, porque eso se sabe de generación en generación.
Eh, entonces, Adán se arrepiente porque él narra de hijo y generación en generación, narra y dice, no, y luego el Señor me pregunta, ¿dónde estás? Y le dije, no, pues le dije, me escondí. Y luego él me dice, ¿cómo supiste? Yo le dije, pues la mujer que tú me diste. Y había un arrepentimiento ya. Había un arrepentimiento, amados hermanos. Porque esto ya vino de enseñanza, de generación en generación. Se iba transmitiendo ese conocimiento. Y Abel lo creyó todo lo que le contaban, lo tomó por fe, por eso el justo por la fe vivirá. Y él dijo, al momento de que se les permite entregar una ofrenda, Caín da la que quiere. Caín dice, no, yo voy a dar la que yo quiera, ¿no? Porque no estoy de acuerdo, y yo como no creo mucho eso, ya estaba empezando a mostrar la vanidad. Y Caín representa al creyente que le da al Señor lo que él quiere. Y hay muchos de esos hoy, que le damos al Señor lo que queremos, no lo que Él nos pide. ¿Qué pide el Señor de ti? Sino que le temas, que le ames, que guardes sus mandamientos y que le sirvas de todo tu alma, tu mente y tu corazón. ¿No pide eso el Señor de nosotros? ¿Y le damos eso? Claro que no, claro que no. Y si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos esperanza, porque esto se cumple en Cristo en nosotros y tenemos oportunidad de ir conformándonos al Señor para entregarle esos sacrificios como buenos frutos del Espíritu Santo en nosotros al Padre, que es lo que Él espera. Sin embargo, amados hermanos, qué tremendo es cuando hay personas como Caín que le están dando al Señor lo que quieren, lo que les sobra. Supuestamente le dan lo mejor que ellos creen, pero no es lo mejor, no es lo que pide. Porque a ojos del mundo, a Caín pudo haber dado una mejor ofrenda porque le dio de lo mejor de sus legumbres, de lo que él sembró. Sin embargo, no era lo que el Señor pedía, ¿verdad? No era lo que el Señor pedía, porque lo que debió de haber hecho Caín fue decirle, oye Abel, no seas malito, véndeme una oveja, también yo para presentarla delante del Señor. Hubiera sido bueno, pero como era envidioso y no era humilde para irle a pedir a un animalito a Abel, que era pastor de ovejas, pues él le dio de lo de la tierra, porque pues se hizo vanaglorioso, siendo también reflejo de la levadura que ya había en el hombre por el pecado de Adán de haber comido ese fruto. Entonces, lamentablemente, pues es desechado, se casa con una mujer, ya dijimos que esa mujer era una pariente lejana. Y también otro detalle muy importante cuando es desechado Caín, que dice, ahora cualquiera que me mire me matará. Había un celo grande por la parentela de Caín, la fama, porque Caín y Abel eran las personas que se les permitía adorar al Señor, eran como linaje escogido. Y dice la palabra que el impío odia al justo y el justo al impío, dice por ahí creo que Proverbios 28, si no mal no recuerdo. Entonces, el detalle es que cuando es desechado de ese lugar, cuando es desechado, Proverbios 29:8, no, perdón, Proverbios 29:27, Proverbios 29:27, abominaciones es a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos, Proverbios 29:27, Proverbios 29:27. Entonces, amados hermanos, lamentablemente, pues aquí el problema es que estos parentelas, que ya no tan parentelas, les tenían una muina grande a Caín y Abel, porque hablaban con el Señor, presentaban sus ofrendas, tenían cierto conocimiento que se les había dado a sus padres, cosa que los demás no valoraron, se fueron, se enojaron con los hermanos justos. Pero Caín no resultó tan justo, y cuando es desechado, dice, ahora cualquiera que me vea me matará, ¿verdad? Y le ponen señal para que nadie mate a Caín. Ese era el temor de Caín, de ser muerto, porque qué tremendo, amados hermanos. Cuando ya estamos en el camino del Señor, bien lo dice la palabra, mejor me hubiese sido no haber conocido el camino del Señor, que una vez conociéndolo volverme atrás. Porque entonces, ahorita el mundo nos aborrece. Si tú eres un cristiano tibio y ya luego te quieres ir al mundo, el mundo no te va a aceptar. Por la parte que llevas del conocimiento te va a aborrecer y te va a destruir. Y te vas a quedar sin el Señor y sin el mundo, que el mundo mismo te va a comer. Por eso aquí ya no hay tibiezas, no hay vuelta de hoja. O el camino del Señor fervoroso, o vete al mundo, pero de todos nos vas a morir. O sea, en pocas palabras, o vamos al camino del Señor con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, o vamos a morir. Así son las dos opciones que hay. No hay más opción. Entonces, Caín forma una ciudad,
¿verdad? De ahí que empiezan ya a manifestarse esta vanagloria de la vida, sin ningún recelo. También no hay nada peor que una persona que conoció que odia al Señor o ya no quiere saber nada, como a Caín, que es el padre de la apostasía, ¿verdad? Y el padre de la apostasía pues se consuela en el mundo y ya no quiere saber nada del Señor, y por eso es que el mundo se ha endurecido aún más con Dios. Qué tremendo, porque los que están poniendo más tropiezo a la iglesia son las personas que salen de las iglesias hablando mal de la doctrina de Cristo. Lamentablemente ese es un trabajo que está haciendo la madre de las rameras, que está trabajando en la apostasía. La apostasía está en el ámbito de los que llegaron a conocer al Señor y ahora lo están negando. Aquellos que dicen, "Ay, todas las pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, y yo no creo en los hombres", pero tampoco se están dando al Señor el sacrificio que Él pide, porque necesitas una iglesia, necesitas un pastor, necesitas unos hermanos, pero como ya le perdiste la confianza a esas cosas, entonces ya te vuelves autónomo. Ahora resulta que ya todos agarran un librito y ya todos son guías de ciegos, y ahora ya todos se hacen maestros. Por eso dicen, no os hagáis maestros muchos o recibiréis mayor condenación. En el 2012 esta moda la puso ahí un personaje americano, ¿no? Que te decía, hermano, busca a los reformados, ¿no? Que no voy a decir nombres porque luego me cobran hasta derecho de autor por mencionar algunos nombres, pero él te decía, busca tu paquete para que te hagas más vanaglorioso, ¿no? Y te decía que compraras el librito de John Pancartur, digo, no vayan a cobrar derechos de autor, John Pancartur, la Biblia de John Pancartur, teología de Wayne-Engrudo, ¿no? De Wayne-Engrudo, pues no vayan a cobrar derechos de autor, o vayan a bloquear mi video del YouTube. Wayne-Engrudo y tu comentario bíblico de Martín Henry, ¿no? Ya con eso lo hacías para poner tu obra, y si no encontrabas una iglesia bíblica, tú solito con eso empezabas a andar, aunque no tuvieses los requisitos para pastor, aunque nadie tratara con tu corazón. Y lamentablemente eso pasa con Caín. Caín ya hace su ciudad, lo poquito que sabía del Señor ahí lo corrompe, y de ahí se hace una situación tremenda que hasta la fecha, una señal de los últimos tiempos va a ser la apostasía de personas que ya dicen, yo no creo en los pastores, yo no creo en las instituciones. Bueno, pues obviamente las instituciones falsas no, pero Dios sí ha instituido una iglesia, y hay que tenerle confianza y buscar cuál es la verdadera y defenderla en la gracia del Señor, con confianza, humillando nuestros corazones para la gloria de Cristo, amados hermanos. Todo esto viene en la palabra. Bueno, Caín no logra esto, se mata a su hermano, y ahí nace la apostasía con la vida de Caín, y se fortalece el mundo con las ciudades que pone, todo eso. Bueno, capítulo 4, versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Aconteció de nuevo Adán y su mujer, tuvieron intimidad, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Un pasaje muy interesante. Dijo a Eva, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me ha sustituido otro hijo. Eva tenía muchos hijos, demasiados hijos. Hijos varones, hijas mujeres, demasiados. Si algo le sobraban a Caín y Abel, eran hijos e hijas. Le sobraban. ¿Por qué dice Eva, me ha sustituido? Todos piensan y dicen, caray, a ver, Caín el primero, Abel el segundo, Set el tercero. Entonces, ¿de dónde salieron los demás? Este es el problema. Si lo vemos terrenalmente, decimos, es que dice aquí que le sustituyó a Abel, entonces fue Caín, Abel, y luego nació Set. Entonces, ¿dónde estaban las demás personas sobre la faz de la tierra? No, amados, no habla de eso. Habla de que Eva tenía un discípulo, que era Abel, el hijo amado, el hijo obediente, el hijo dispuesto, el hijo diferente a todos los demás, que podía manifestar el arrepentimiento, que creía los juicios justos del Señor, que le creía a Eva cuando Eva le contaba de su pecado, del error que había cometido con la serpiente, y este hijo estaba atento. Los demás no querían saber nada de eso, no estaban atentos a la enseñanza de su madre, a la enseñanza de su padre. Lo dice Proverbios. Abel sí, Abel era un hijo obediente para
y Abel aprendió de Eva, de Adán y Eva aprendió la obediencia, la fe. Entonces, cuando muere Abel, pues se quedan sin ni un hijo, sin linaje escogido, no hay, y entonces ya se acabó, ya no hay hijos piadosos a la muerte de Abel, y Caín se va, entonces ya no hay quien adore al Señor, ya entonces era una tragedia para Adán y Eva, porque ya no había hijos que siguieran con el conocimiento y el arrepentimiento que ellos habían adquirido, porque los demás hijos no les interesaba. Ya se refleja eso en Esaú y en Jacob, porque a Esaú no le interesó nada, Jacob sí. Entonces aquí a Abel sí le interesaba, los demás hijos no les interesó, Caín se le dio una oportunidad, Caín falló y se quedó sin nada, Adán y Eva. Pero al nacer otro hijo, que desde que en el vientre yo creo sintió que ese hijo iba a ser también especial, dice: Dios me ha provisto un hijo en lugar de Abel, un hombre de fe. Abel era un hombre de fe, y estamos hablando que le nacía otro hombre de fe, diferente a toda la bola de hijos e hijas que no querían saber nada del Señor, ni de las historias de arrepentimiento, ni nada. Ellos solamente querían comer, querían engrandecerse, querían la vanagloria, lo que habían aprendido del fruto que comieron prohibidamente, era lo que los demás querían manifestar, y no entendieron el arrepentimiento, no entendieron la humillación, no entendieron, digámoslo así, la buena noticia del arrepentimiento, que ya venía la figura también del evangelio eterno. Entonces, Sed es el otro hijo que viene en lugar de Abel por la fe, un hombre de Dios. Amados, les comento que también había mujeres piadosas, porque versículo 26, y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que era para Abel, Abel muere. Sin embargo, Sed toma su lugar como un hijo de fe, un hijo piadoso, y empieza a invocar el nombre del Señor. Empieza a invocar el nombre del Señor. Y aquí los hombres ya empiezan a formalizar la adoración, a formalizar el culto al Señor, a formalizar muchas figuras que ya venían aprendidas desde Adán y Eva, desde Abel, padre de la fe, por decirlo de alguna manera, porque fue uno de los primeros que por la fe presentó un mejor sacrificio, aunque también seguramente esta fe ya la había en Adán, ya la había en Eva, por cuanto fueron tratados en su pecado por el castigo del Señor, que trae arrepentimiento, que trae tristeza para salvación, y se muestra en el testimonio de Caín. En el testimonio de Abel, Caín lamentablemente no aprovecha la oportunidad, pero Abel sí, Abel es asesinado, pero el Señor levanta a otro para manifestar esta gracia, y su nombre es Sed. Entonces, amados hermanos, así empieza un poco la historia. Vamos a terminar aquí porque ya se nos acabó el tiempo, ya estamos encarrerados. Imagínense, yo quería llegar hasta Abraham. ¿Dónde está mi cabeza, amados hermanos? Bueno, pues yo no me imaginaba esto, pues apenas llegamos a Sed, de Adán a Sed. Bueno, vamos a ver si mañana terminamos, Dios nos preste vida hasta llegar a Abraham. Un poquito ya, bueno, ya no digo nada. Vamos a intentarle. Amados hermanos, hemos aprendido mucho de la historia de Adán a Sed. Adán a Sed, vemos estas figuras muy reales ahora en nuestros días. La iglesia está ya marcada por estas cosas desde siempre. Por eso es muy fácil entender cómo el pacto de la gracia es una mayor luz gloriosa a todo lo que ha sido desde el inicio, desde el principio. Todas las figuras que no se veían claramente están muy bien marcadas, muy bien delimitadas. Cristo mismo, ya en sombra, en figura de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de la unidad de Dios, tres personas diferentes siendo uno mismo, ya están apareciendo en las primeras partes de la doctrina del Señor, desde el Génesis, con la historia de Adán. Pero estamos hablando de cómo es la historia de un pueblo escogido, cómo empieza el Señor a escoger a su pueblo, cómo debe ser esta historia de la iglesia, cómo la iglesia debe tener, qué actitud debe tener la iglesia, la historia del hombre, porque la iglesia somos nosotros, las personas, no estamos hablando de una constitución. Pero qué hermoso que a partir de Sed, fíjense, apenas van, ahí sí 3 generaciones, bueno, 2 generaciones, ¿no? Los hombres vivían mucho tiempo. Yo cuando dije 3 generaciones, los dije a los años actuales, pero a los años originales pues no había pasado ni una generación, porque vivían de a 900 años, y apenas por ahí creo que Sed tiene su hijo a los 130 y tantos años, o sea que en realidad no había pasado ni una generación. Entonces sí, probablemente pues midiéndole de ese tamaño, pues pues alguna parienta cercana ahí de Caín, pero bueno, ya le preguntaremos al Señor cuando estemos allá en su santa gloria, si nos permite llegar. Pero
los hombres llevan todo este tiempo, amados, y vemos cómo ya Seth ya empieza a consolidar esta experiencia y ya empieza a invocar el nombre del Señor, ya a adorar al nombre del Señor, ya a establecer una vida piadosa que iba a ser después explicada más adelante. Como decíamos, hay cosas que todavía no se pueden sobrellevar, que se van a ir entregando por el Señor poco a poco, que es lo que el Señor tal vez pretendía con decir no comas de ese fruto. Al final de cuentas el Señor iba a entregar ese conocimiento, pero primero tenía que madurar más al hombre para sobrellevarlo con sabiduría, cosa que ahora en Cristo sí no lo ha dado para podernos conformar a su imagen. Bueno, amados hermanos, pues llegamos nada más a Seth. Mañana vamos a ver de Seth, a ver hasta dónde llegamos. El Señor nos permita, amados hermanos, pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo, amados, a seguir en esos estudios. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta grande y bendita misericordia. Hubiésemos desmayado si no creyésemos que veremos tu bondad, Señor. No somos dignos de tu amor, no somos dignos de ti, Señor, pero por tu gracia nos has redimido. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, porque somos tuyos, ciudadanos tuyos, Señor, pueblo tuyo somos, ovejas de tu mano. No nos desampares, Señor, porque nuestra debilidad es grande, porque no podemos sin ti, Señor, porque solamente en tu gracia somos fortalecidos. Ponemos nuestra vida delante de ti y te rogamos para que tú nos ayudes, Señor, a caminar firmes, perfectos y completos sin que nos falte nada. Ayúdanos a llevar esos estudios, poderlos concluir, Señor, hablando de las cosas muy concretamente. Bendice a los hermanos, Señor, que están escuchando estas enseñanzas. Bendícelos a todos y que nos sea de provecho para la salvación de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues vamos a terminar mandando saludos, ¿verdad? Aquí ya nos contesta nuestro hermano Beto, nuestro hermano Cristian. Yo dije que el hermano Cristian vivía más allá de Villa El Salvador, pero me fui al revés. Vive al norte, en el distrito de Zapayal, Puente Piedra, a 1 hora y media del centro de Lima. Hasta allá vive nuestro hermano Cristian Guaraca. Un abrazo, un saludo. Y vamos a mandar saludos nuevamente a nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? Nuestra hermanita Michelle, da mucha alegría siempre mandar saludos a nuestra hermanita, porque ha sido muy perseverante en todos esos estudios en este tiempo, aprovechando bien el tiempo, como dice la palabra. Le mandamos un saludo grande, ha sido un gran testimonio ver esta devoción de nuestra hermanita. Un saludo hasta Boca del Monte, Veracruz, en la zona cafetalera del estado de Veracruz. Nuestra hermanita Jacqueline Janet de Lima, Perú, un saludo muy grande, muchas bendiciones, hermana, hasta allá, hasta Lima. Nuestra hermanita Rosy también le agradecemos su devoción, sus deseos de estar pendiente de la palabra. Su esposo Eder, le mandamos un saludo. Hemos estado orando mucho por ellos. El hermano Eder trabaja pues en toda la rama de salud, ¿verdad? En el hospital. El Señor lo siga fortaleciendo. Un saludo grande. Mi amada esposa Grisel, le mandamos saludos hasta el otro lado de la casa. Bueno, para tanto la casa aquí pequeña, pero decimos así como que sea así como que una casa grande, ¿no? Pero bueno, es grande en amor y en la gracia de Cristo, que eso es lo importante. Un saludo a nuestra hermana, a mi amada esposa. Un saludo grande a nuestros amados hermanos Cres y Patti. Amados hermanos que nos escuchan hasta allá, hasta la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, un abrazo grande, amados hermanos. Nuestros hermanos Lulú y Jorge, Lourdes Ameca y Jorge Blanco, que son los papás de Michelle, por cierto, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Una bendición. Tienen además otras 2 hijitas, también de mucha bendición. Una familia muy hermosa, muy comprometida con el amor de Cristo. Un saludo grande al hermano Jorge, a la hermana Lulú, y les mandamos saludos hasta allá, hasta Boca del Monte. A nuestro amado hermano Beto, ¿verdad? Mandamos un saludo muy grande hasta allá, hasta Lima, Perú, a su esposa también, que esperemos, creo que ya estamos prontos, ¿verdad? Para ver la noticia. Ya merito viene otra bendición, otro miembro de la familia. Un abrazo muy grande, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Yo me voy a mantener en mi dicho, a ver si es niña, ¿verdad? A ver, para la gloria del Señor, lo que sea, en el Señor nos vamos a gozar con mucha alegría. Nuestro hermano Misael Lagunes, también de Boca del Monte, también un muchacho muy dispuesto al amor del Señor. La verdad, damos la gloria a Dios por ver a la juventud dispuesta en la gracia de Cristo, aprendiendo, ¿verdad? Un saludo grande también a Alejandro y Aurora en Córdoba, Veracruz, hermanos muy amados, jóvenes muy dispuestos, de mucha devoción y amor al Señor. De verdad que nos da mucha alegría que nos estén escuchando. Les mandamos un saludo muy grande.
Igual para nuestros amados hermanos Josué y Ney desde Córdoba, Veracruz, un abrazo muy grande, amados hermanos. Qué bendición también, siempre un consuelo para nuestras vidas, ese amor unos a otros. Y pues ni qué decir de nuestra amada hermana Vilma, que nos escucha. Bueno, ahí está en la Ciudad de México, pero ahora pasando la cuarentena en Salina Cruz, Oaxaca. Mandamos un saludo grande, ¿verdad? Gracias por sus saludos, hermana Vilma, bendiciones. Un saludo grande. Nuestros hermanos Ney y Josué, Neifis, la esposa de nuestro hermano Josué, le volvemos a mandar saludos a los hermanos. Nuestro hermano Cristian Guaraca, ¿verdad? Amados, un buen testimonio. Yo mucha alegría conocer ahora la última visita a Lima a nuestro hermano Cristian. De verdad fue un gozo platicar con él, un consuelo. Él es de los primeros en llegar a la congregación, ¿verdad? No sé si bueno, ahorita con la cuarentena pues no se puede, pero era de los primeros en llegar en ese tiempo cuando todavía se podía congregarse la gente. Y pues era un gran testimonio porque son distancias, con tráfico, yo creo que esa hora y media se convierte en más de 2 horas. Pero un saludo grande a este joven con mucha devoción en el amor del Señor. A nuestro hermano Beto, otro saludo para él y para su esposa. Y nuestro hermano Cristian vive como decíamos, en el distrito de Zapayal, Puente Piedra, al norte de la ciudad de Lima, ¿verdad? Y Lima es muy grande, hay muchas distancias, pero le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, y otro saludo grande para nuestra hermana Nayeli Arroyo en Playa del Carmen, un testimonio, si podemos dar testimonio de perseverancia en la fe y en la valentía de seguir a Cristo, pues nuestra hermana Nayeli es un vivo ejemplo de esta misericordia del Señor. Un saludo grande, hermana, siga adelante, siga echándole ganas en el amor del Señor. Un saludo grande a nuestra hermanita Daira allá en Tantoyucan, Veracruz, la zona huasteca del estado de Veracruz. Un saludo grande. Ánimo, hermana, qué bendición que está aferrándose al Señor y ahí va a estar todo muy bien. El Señor la fortalezca. Nuestros buenos deseos. Un saludo grande hasta allá, hasta la huasteca veracruzana. También un saludo a nuestra hermana Rosa Silva Campo. Me parece que también de Lima, Perú. Un saludo, si no es así me confirma, hermana, pero muchas bendiciones. Un saludo grande. Un saludo también muy grande a nuestro hermano José Caqui de Lima, Perú. Un abrazo, amados hermanos. Un saludo grande, muchas bendiciones. Nuestros hermanos, nuestra hermana Irma Lara con su esposo Isaac desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Un saludo muy grande. Muchas bendiciones. Hermanos, sigan adelante en la gracia de Cristo. Nuestra hermana Jackie aquí en Córdoba, Veracruz, una hermana de mucha bendición. Ya desde prácticamente casi cuando iniciamos la obra en Córdoba ha estado la hermana ahí firme, siguiendo al Señor con amor, siendo de mucha bendición para la obra, de mucho ánimo para los santos aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Un saludo grande. Y creo que nada más, a nuestra hermana Grisel ya la saludamos, nuestra hermana Lourdes Ameca, nuestra hermana Patti y Cres, ya los mandamos saludos también. Nuestra hermana Lourdes Bichique, también de Huatusco, Veracruz, un saludo grande, hermana, qué alegría que esté escuchando las enseñanzas. Un saludo grande, otro saludo a la hermana Michelle, al hermano Jorge y al hermano Josué, otro saludo, y otro saludo para la hermana Lourdes Bichique. Un saludo muy grande. Bueno, amados hermanos, saludos a todos y los que nos escuchan sin haber entrado en un perfil de Facebook también les mandamos saludos, y los que nos van a escuchar por la grabación también les mandamos un saludo, primeramente Dios, con mucho afecto, mucho amor en Cristo Jesús. Amados hermanos, muchas gracias. Mañana nos vemos para continuar con la historia de la iglesia. Acuérdense que nos quedamos en Set. Vamos a seguir de ahí, que el Señor nos ayude en la gracia de Cristo a llegar al conocimiento de la verdad. Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan muy bonito día en Cristo. Un saludo grande y paz en el Señor.